¿Hasta qué punto la arrogancia inmensurable de un hombre en la cima del mundo puede cegarlo frente a la salvación que se esconde, latente y silenciosa, en la más absoluta y desoladora miseria humana? Rodrigo Montenegro, un implacable y temido magnate del sector inmobiliario, cuya inmensa fortuna personal superaba holgadamente los 500 millones de dólares, caminaba por la vida con la certeza absoluta de que el universo entero tenía un precio y él poseía el capital necesario para comprarlo, sin pestañear. Sin embargo, detrás de sus impecables trajes de seda italiana, que costaban más de $10.000 la pieza, y su ostentoso reloj de oro macizo, que destellaba con una frialdad calculada en las reuniones de junta directiva, se escondía un abismo de desesperación insondable que ninguna cifra bancaria multimillonaria podía rellenar. Hacía exactamente un año, 365 días de agonía ininterrumpida y tortuosas noches en blanco, que su único hijo, el pequeño Mateo, de 1900, apenas 8 años de edad, había sido arrebatado violentamente de su lado, esfumándose sin dejar el más mínimo rastro en el viento helado y gris de la inmensa ciudad de Bogotá. La mansión de Rodrigo, una estructura imponente y majestuosa de mármol importado y cristal blindado, valuada en más de $20 millones, se había transformado progresivamente en un mausoleo sofocante, un recordatorio constante e insoportable de su fracaso absoluto como padre y protector de su propia sangre. Su vasta oficina corporativa, ubicada estratégicamente en el exclusivo último piso de la torre financiera más alta e imponente de la capital colombiana, era un santuario inexpugnable dedicado enteramente al poder desmedido y al egocentrismo, un espacio donde las debilidades emocionales humanas no tenían cabida alguna y donde él dictaba el cruel destino de miles de ciudadanos con un simple y letal movimiento de su pluma estilográfica de edición limitada. Desde aquellos inmensos ventanales, panorámicos que le ofrecían una vista de pájaro sobre una urbe vibrante y caótica que él consideraba su tablero de ajedrez personal, Rodrigo observaba las calles congestionadas con un desdén profundo y arraigado, absolutamente convencido de que su elevado estatus social, económico y político lo situaba muy por encima de las tribulaciones diarias de los mortales comunes y corrientes. Su extenso escritorio de caoba maciza, importado directamente desde los bosques más recónditos de Europa, estaba perpetuamente cubierto de lucrativos contratos multimillonarios, agresivos proyectos de gentrificación que prometían aplastar barrios enteros y comunidades históricas bajo el peso aplastante e inexorable del progreso corporativo capitalista. Junto a esos documentos reposaban los inútiles expedientes de diversos detectives privados internacionales que devoraban honorarios exorbitantes de $50.000 mensuales sin arrojar un solo resultado concreto ni una sola pista viable sobre el oscuro paradero de su adorado y desaparecido heredero legítimo. La amargura persistente y venenosa había calcificado su corazón por completo, transformando su inmenso dolor original y su vulnerabilidad paterna en una rabia corrosiva, tóxica y destructiva que proyectaba sin piedad, empatía ni remordimiento sobre cualquiera que tuviera la terrible desgracia de cruzarse en su camino durante sus prolongadas y sombrías horas de mayor frustración existencial. Aquella misma mañana lluviosa, el ambiente gélido, aséptico y tenso de su lujoso despacho presidencial se vio interrumpido por la presencia silenciosa e imperceptible de Valeria, una humilde empleada de limpieza de rostro demacrado,
mirada baja y manos curtidas por interminables años de labor incesante y mal remunerada, quien intentaba pulir el suelo reluciente con una dignidad callada que irritaba inexplicablemente al estresado millonario. En un movimiento levemente torpe, provocado por el agotamiento físico y mental extremo de encadenar turnos dobles exhaustivos por un miserable salario mínimo que apenas superaba los $300 mensuales, la frágil mujer rozó accidentalmente la esquina de la mesa de centro de cristal templado. El impacto minúsculo fue suficiente para derramar unas pocas gotas de un exclusivo café de importación, valuado en más de $500 la libra, sobre la inmaculada, simétrica y costosísima alfombra persa tejida a mano que adornaba el epicentro del poder del magnate inmobiliario. La reacción de Rodrigo frente a aquel insignificante accidente doméstico fue instantánea, brutal y completamente desproporcionada, levantándose bruscamente de su ergonómico sillón de cuero genuino, con los ojos inyectados en sangre y las venas del cuello palpitando de ira contenida, viendo en aquella mujer vulnerable el blanco perfecto y sumiso para descargar toda la furia acumulada por su absoluta impotencia paternal frente al secuestro de su hijo, ignorando por completo en su ceguera narcisista que la verdadera tragedia insalvable de la vida humana no reside en una mancha superficial sobre un pedazo de tela decorativa, sino en la podredumbre moral de un alma vacía. El empresario comenzó a reprenderla salvajemente, utilizando un lenguaje hiriente y humillante frente a sus estupefactos asistentes personales que observaban la escena con pavor silencioso. Con una voz cargada de veneno destilado y un tono condescendiente que cortaba el aire pesado de la oficina como una navaja afilada, le recordó a gritos desaforados la inmensa, abismal e insuperable brecha socioeconómica que separaba su existencia miserable y prescindible del brillante imperio de cristal que él había construido meticulosamente con sus propias manos, manchadas invisiblemente de avaricia y codicia insaciable. Valeria, demostrando una fortaleza espiritual que superaba con creces el poderío financiero de su jefe, no respondió a los crueles insultos ni derramó una sola lágrima de humillación, limitándose a arrodillarse con una serenidad estoica sobre la alfombra arruinada para limpiar el desastre con sus propias manos temblorosas pero firmes. Esta muestra de resistencia silenciosa y aplomo emocional desconcertó y enfureció aún más al iracundo protagonista de esta historia, quien, incapaz de tolerar aquella muestra de fortaleza pasiva en alguien que él consideraba un simple y minúsculo insecto atrapado en el implacable engranaje de su colosal maquinaria financiera corporativa, decidió llevar la humillación pública hasta sus últimas consecuencias racionales. Arrancó bruscamente un flamante billete de $100 de su billetera de piel de cocodrilo y se lo arrojó directamente a la cara con un desprecio profundo y visceral, exigiéndole a gritos que desapareciera de su vista inmediatamente, despidiéndola en el acto y amenazándola con destruir el insignificante futuro de su familia en la capital si volvía a cometer un error similar en su presencia o en sus edificios. Lo que el arrogante, ciego magnate ignoraba profundamente en aquel momento de furia irracional era que aquella misteriosa mujer de ropas desgastadas, silencio sepulcral y mirada indescifrable no era simplemente una víctima anónima más de su habitual despotismo corporativo sistemático, sino una pieza fundamental, oculta y letal en el complejo rompecabezas de su propia tragedia personal. Tras la atropellada salida de la humillada empleada de limpieza, el agobiante silencio del inmenso despacho fue destrozado abruptamente
por el estruendo vibrante y alarmante de su teléfono celular encriptado de uso exclusivo, marcando una llamada urgente proveniente del investigador privado en jefe que lideraba la búsqueda exhaustiva y desesperada de su pequeño hijo perdido en la vasta inmensidad de la metrópoli colombiana. La voz áspera, vacilante y cargada de estática al otro lado de la línea segura, le informó apresuradamente, con una mezcla palpable de temor profesional y urgencia mercenaria, que habían interceptado un rumor oscuro y persistente en los bajos fondos criminales. Un hilo delgado, pero tangible de esperanza que apuntaba directamente hacia las empinadas, peligrosas y olvidadas laderas de Ciudad Bolívar. Aquel sector, conocido infamemente como uno de los asentamientos más precarios, violentos y marginales de la capital, era un territorio sin ley que el magnate inmobiliario jamás habría pisado por voluntad propia, un agujero negro de pobreza extrema que contrastaba violentamente con la burbuja de cristal y privilegios en la que había encapsulado toda su existencia terrenal y la de su familia. A cambio de compartir esta información fragmentada, no verificada y extremadamente arriesgada, el detective sin escrúpulos exigió sin titubear una transferencia bancaria inmediata e irrastreable de $20,000 adicionales a sus honorarios ya exorbitantes. Una suma colosal que Rodrigo aprobó en cuestión de segundos con un rápido, ansioso y desesperado tecleo en su dispositivo móvil de última generación. Sin perder un solo instante crucial para la supervivencia de su heredero, el empresario arrebató bruscamente las llaves de su ostentoso y pesado vehículo todoterreno, completamente blindado, de las manos temblorosas de su asistente personal, ignorando rotundamente las estrictas advertencias de seguridad de su equipo sobre el peligro mortal e inminente de aventurarse en solitario hacia un territorio controlado absolutamente por la miseria y el crimen organizado. Su mente, brillante, habitualmente fría, analítica y calculadora en los negocios de alto riesgo, ahora operaba exclusivamente bajo el influjo tóxico y cegador de una adrenalina ciega y primitiva, impulsándolo a sumergirse temerariamente en las entrañas más oscuras y putrefactas de un mundo que siempre había despreciado profundamente, movido únicamente por la necesidad animal e instintiva de recuperar su posesión más valiosa. El prolongado trayecto motorizado hacia el extremo sur de la inmensa ciudad fue un descenso progresivo, visual y moral hacia un verdadero infierno urbano de asfalto roto, alcantarillas desbordadas y necesidades humanas crónicamente ignoradas por el Estado y por empresarios acaudalados exactamente como él, marcando un choque cultural y sensorial absoluto con su habitual zona de confort millonaria. A medida que su lujosa y pesada camioneta negra, cuyo valor de mercado superaba fácilmente los $150,000, ascendía con dificultad por las calles serpenteantes, estrechas y fangosas de Ciudad Bolívar, las miradas cargadas de justo resentimiento, hambre y desconfianza de los habitantes locales se clavaban agresivamente en los cristales oscurecidos como dardos envenenados disparados desde las aceras destruidas. El poderoso empresario, aferrado al volante forrado en cuero genuino, sentía una repulsión física intensa, casi nauseabunda, al observar detenidamente las viviendas improvisadas construidas a base de ladrillos expuestos, maderas podridas y techos de zinc oxidado que amenazaban con colapsar bajo su propio peso. Juzgando con su característica arrogancia y miopía moral a aquellas personas anónimas que sobrevivían estoicamente con menos dinero del que él gastaba despreocupadamente en una sola botella de vino durante sus cenas de negocios en los restaurantes más exclusivos y elitistas del continente sudamericano, Rodrigo intentaba mantener su coraza de superioridad intelectual y financiera intacta frente a la desolación. Sin embargo, detrás,
De esa impenetrable fachada de desprecio altivo y desdén aristocrático, su corazón maltrecho latía con una violencia descontrolada y arrítmica en el interior de su pecho, aterrorizado hasta la médula ante la mera posibilidad real y latente de que su frágil e inocente hijo hubiera estado sometido a aquellas condiciones inhumanas y deplorables durante los últimos 12 larguísimos meses. Estacionó su imponente vehículo blindado frente a la entrada de un callejón estrecho, empinado e intransitable para las pesadas 4 ruedas de su máquina importada, obligándose a descender físicamente a la realidad y manchar irrevocablemente sus inmaculados zapatos italianos de piel cosida a mano, con el lodo oscuro, espeso y pestilente, que cubría como una alfombra macabra el suelo irregular del barrio marginal. El hedor penetrante a humedad estancada, basura acumulada y profunda desesperanza generacional se infiltró instantáneamente en sus pulmones, acostumbrados de por vida al aire purificado y climatizado de su ático de superlujo, provocándole una mueca de asco indimulable mientras avanzaba con notoria torpeza entre los estrechos pasillos flanqueados por paredes descascaradas, grafitis hostiles y miradas furtivas que lo acechaban desde las ventanas con los cristales rotos. Caminaba aferrando con una fuerza sobrehumana el asa metálica de su pesado maletín de cuero negro de diseñador, en cuyo oscuro interior reposaban fajos apretados, ordenados y nuevos de billetes de $100, sumando un total exacto de $100.000 en riguroso efectivo que pretendía utilizar egoístamente como un soborno definitivo y aplastante para arrancar la verdad de las entrañas de aquel lugar. Estaba absolutamente convencido de que su inmensurable poder adquisitivo sería suficiente para comprar la lealtad, el silencio o la información vital de cualquier miserable habitante local que se atreviera a interponerse en su camino, considerando que cada alma de aquel infierno urbano tenía un precio de venta sumamente barato y fácilmente accesible para su chequera inagotable y todopoderosa. Cada paso resbaladizo que daba en aquel territorio hostil, traicionero y completamente desconocido era una bofetada directa y humillante a su ego desmesurado. Una confrontación ineludible y aterradora con una realidad social cruda, sangrienta y despiadada que su enorme riqueza estructural jamás había podido ocultar, maquillar ni embellecer por completo detrás de los muros fortificados de sus condominios de la alta sociedad. Siguiendo ciegamente las coordenadas geográficas precisas y las fotografías satelitales enviadas por su costoso equipo de investigadores privados a la pantalla de su teléfono, Rodrigo se detuvo repentinamente, jadeando por el esfuerzo inusual y la altitud de la zona, frente a una humilde y peligrosamente deteriorada vivienda de bloques grises a medio terminar. Esta precaria construcción destacaba irónica y melancólicamente en el sombrío panorama general por tener unas frágiles ventanas de madera pintadas con un tono azul celeste descolorido y descascarado por las inclemencias del tiempo, siendo el único, frágil y triste rastro de color optimista en medio de la aplastante monocromía grisácea, lluviosa y deprimente que caracterizaba a todo el inmenso barrio periférico. El silencio sepulcral que envolvía momentáneamente a aquella estructura a punto del colapso era denso, amenazador y opresivo, cortado repentina y bruscamente en la distancia únicamente por el sonido lastimero del ladrido de unos perros callejeros famélicos y el zumbido constante de un viento helado que anunciaba ineludiblemente la llegada inminente de una feroz tormenta tropical sobre la capital andina. El ansioso magnate ajustó con nerviosismo el cuello de su costoso abrigo de lana de vicuña importada, intentando recuperar inútilmente la compostura imperial,
la frialdad calculadora y la presencia imponente que lo caracterizaban habitualmente en los relucientes y despiadados pasillos corporativos del distrito financiero, preparándose mentalmente para someter a la fuerza bruta a los ocupantes de aquella miseria mediante el peso de su billetera. Estaba a punto de levantar el brazo para golpear la endeble puerta de madera podrida con la autoridad aplastante y la soberbia característica de un conquistador despiadado, cuando un leve pero perceptible movimiento en su visión periférica llamó su atención hacia el oscuro y húmedo umbral contiguo, deteniendo su puño en el aire y acelerando sus pulsaciones cardíacas al máximo nivel imaginable. Si esta historia de misterio y profundo drama humano te está atrapando, no olvides dejar tu valioso like y suscribirte al canal para seguir descubriendo los impactantes giros de este relato de redención. Sentada silenciosamente sobre un viejo y astillado cajón de frutas invertido que le servía como precario asiento en medio del lodo del callejón, con los pequeños pies completamente descalzos y manchados de tierra endurecida, y vistiendo un vestido de algodón raído, descolorido y remendado que había conocido días mucho mejores, se encontraba una niña de aproximadamente 7 años de edad. Era Lucía, la única hija biológica de la misma mujer trabajadora que él había humillado y despedido tan brutalmente unas cuantas horas antes en su torre de cristal, poseedora de unos ojos inmensamente grandes y oscuros que lo observaban fijamente con una intensidad perturbadora, reflejando una inocencia inquebrantable mezclada magistralmente con una sabiduría prematura forjada en el yunque cruel de las carencias extremas. La pequeña e indefensa niña no se inmutó en lo más mínimo ante la imponente figura del millonario forastero con traje de diseñador. Ni siquiera pareció notar el brillo deslumbrante y amenazador de su reloj costoso que reflejaba la escasa luz de la tarde. Simplemente sostenía con extrema delicadeza en sus manos delgadas y frágiles un papel arrugado de vital importancia para el visitante. Era, de Musy, manera impactante, uno de los miles de carteles de búsqueda desgastados por la lluvia y el tiempo que Rodrigo había mandado a imprimir masivamente y distribuir compulsivamente mediante ejércitos de voluntarios pagados por toda la inmensa, compleja e inabarcable geografía de la extensa ciudad sudamericana durante los últimos 12 meses de pesadilla absoluta. El rostro pálido, dulce y asustado del pequeño Mateo sonreía congelado en el tiempo desde aquel papel húmedo y maltratado que la niña de los Candombenza, Barrios Bajos, sostenía como un tesoro sagrado, una imagen fantasmal que contrastaba violentamente con la dureza extrema del entorno marginal y que paralizó por completo, en un instante fulminante, la respiración del hombre más poderoso del mercado inmobiliario. El experimentado empresario corporativo, súbitamente incapaz de articular una sola sílaba o palabra coherente frente a la impactante, milagrosa e inesperada escena que se desarrollaba ante sus ojos incrédulos, sintió con terror físico como el suelo de lodo oscuro y resbaladizo parecía abrirse y desmoronarse bajo el peso de sus zapatos de alta costura, sumiéndolo en un vértigo incontrolable y aterrador. Simultáneamente, la pequeña Lucía se levantaba lentamente de su improvisado asiento de madera podrida, manteniendo una postura erguida que irradiaba una dignidad silenciosa y poderosa, sin apartar en ningún momento su mirada profunda, escrutadora y acusadora, de los ojos repentinamente vidriosos, inyectados en sangre y desorbitados del magnate, quien sentía que el alma se le escapaba del cuerpo por la abrumadora anticipación.
Con una franqueza infantil desarmante, carente de cualquier filtro social o temor reverencial hacia la autoridad financiera que aquel hombre representaba en el mundo exterior, y con una calma sobrenatural que helaba instantáneamente la sangre en las venas del padre desesperado, la niña levantó lentamente su dedo índice, delgado y manchado de polvo grisáceo, apuntando con una precisión inquebrantable y acusatoria directamente hacia el rostro sonriente de Mateo, impreso en el papel húmedo por la fina llovizna vespertina que comenzaba a caer silenciosamente sobre el barrio marginado. Lucía se preparó para emitir una sentencia que cambiaría el curso de la historia, mientras Rodrigo sentía un latigazo eléctrico de pura tensión recorriendo violentamente su espina dorsal desde la nuca hasta los pies. Aquel choque brutal de adrenalina pura lo dejó completamente sin aliento, tambaleándose sobre el barro, absolutamente incapaz de procesar con su mente analítica si se encontraba siendo víctima de una cruel y sádica jugarreta del destino ensañándose con su dolor, o ante el milagro divino más grande y sublime que su vasta e inabarcable fortuna material jamás podría haber soñado con comprar. La niña diminuta, rompiendo finalmente el silencio denso, pesado y asfixiante del oscuro callejón periférico, con una voz dulce, melódica, pero increíblemente firme que resonó como un trueno ensordecedor en los oídos del padre consumido por el dolor y la culpa, pronunció la frase definitiva que detonaría una bomba emocional de proporciones atómicas en el núcleo mismo de su inquebrantable arrogancia personal. El niño triste de esta fotografía de papel, el que tiene los mismos ojos oscuros y cansados que los suyos, señor elegante, no está perdido en la ciudad. Él vive encerrado bajo llave y llora todas las noches en el cuarto oscuro del fondo de nuestra casa, susurró Lucía, señalando con un leve y decisivo movimiento de cabeza hacia la puerta de madera azulada. La colosal e inimaginable revelación cayó sobre el frágil estado mental del magnate como una avalancha aplastante de concreto armado y acero, destrozando instantáneamente todas sus certezas previas, despojándolo de su armadura corporativa y dejándolo completamente expuesto, vulnerable y temblando espasmódicamente de pies a cabeza frente a una verdad aterradora que desafiaba cualquier lógica racional, dictada inocentemente por la boca de una infante descalza. Una mezcla incontrolable, volcánica y peligrosa de esperanza explosiva que iluminaba su alma y una furia asesina y destructiva que envenenaba su sangre, se encendió violentamente en el interior del empresario millonario, quien, presa de un ataque de instinto primitivo, olvidó por completo en un segundo sus exquisitos modales refinados, su estatus social intocable y las reglas elementales de la convivencia en la civilización moderna. Consumido enteramente por el fuego salvaje, indomable y ciego de un padre protector, dispuesto a quemar el mundo entero hasta sus cimientos con tal de recuperar a su cría arrebatada, se abalanzó hacia adelante con una fuerza irracional e inhumana, dispuesto a derribar cualquier obstáculo físico o humano que se interpusiera entre sus brazos vacíos y el cuerpo cálido de su hijo perdido en la oscuridad. Empujó brutalmente con todo el peso de su cuerpo musculoso la frágil y desvencijada puerta principal de la vivienda de bloques, esperando irrumpir heroicamente para encontrar a su heredero secuestrado, pero topándose frontalmente en su lugar, con el rostro pálido, completamente aterrorizado y sorprendentemente familiar de la misma mujer humilde a la que había pisoteado verbalmente aquella misma mañana en su oficina de cristal y acero. Valeria, al reconocer súbitamente la figura imponente, iracunda y empapada del millonario Rodrigo Montenegro, invadiendo sorpresivamente el miserable y desprotegido
umbral de su refugio oculto en los peligrosos barrios bajos, soltó un grito ahogado y desgarrador de pánico puro que cortó el aire húmedo de la tarde, dejando caer torpemente al suelo una vieja olla de aluminio abollada que resonó metálicamente contra el piso de cemento pulido y frío. El terror visceral, profundo y paralizante que deformaba drásticamente las facciones curtidas de la mujer no provenía exclusiva ni principalmente de la sorpresiva presencia amenazadora del hombre abusivo que la había humillado horas atrás, sino del hecho innegable de estar atrapada silenciosamente y contra su propia voluntad en las mortales redes de una despiadada y sanguinaria organización internacional de tráfico y explotación infantil de alto nivel. Dicha mafia criminal controlaba de manera férrea y letal cada aspecto mínimo de su existencia precaria en aquel sector olvidado de la urbe sudamericana, y el descubrimiento repentino de su operación clandestina por parte de un poderoso multimillonario externo significaba invariablemente una sentencia de tortura y ejecución sumarísima e inmediata, tanto para ella como para su valiente e inocente hija pequeña que observaba la escena. Dominada completamente por el pánico asfixiante a las letales, inminentes y brutales represalias de sus invisibles captores y temidos jefes del bajo mundo criminal, Valeria retrocedió varios pasos, tropezando torpemente con sus propios pies descalzos y temblorosos, negando vehemente y con la voz dolorosamente quebrada por el llanto desesperado cualquier acusación formulada por el magnate, jurando por su propia vida que allí adentro no había ningún niño secuestrado. Actuando rápidamente bajo el incontrolable impulso ciego de la supervivencia desesperada y maternal, la empleada de limpieza reunió milagrosamente todas sus escasas y agotadas fuerzas físicas para empujar con vehemencia el amplio pecho del corpulento empresario hacia el exterior lluvioso del callejón, intentando sacarlo del peligroso perímetro, y cerró la puerta de madera violentamente en su cara con un estruendo sordo y definitivo que retumbó en las paredes. Inmediatamente pasó el grueso y pesado cerrojo oxidado de la entrada, con unas manos que le temblaban incontrolablemente, sellando el único acceso físico a la vivienda mientras apoyaba su espalda sudorosa contra la madera húmeda, deslizándose lentamente hasta el suelo mientras sollozaba en silencio, sabiendo perfectamente que la negación de la verdad era su único escudo, protector contra la muerte segura a manos del cartel local. El contundente y humillante rechazo físico sufrido enfureció a Rodrigo hasta límites oscuros que él mismo desconocía por completo, transformando en fracciones de segundo al frío, elegante y calculador ejecutivo de cuello blanco que dominaba Wall Street, en una auténtica bestia salvaje acorralada, sedienta de sangre y respuestas inmediatas frente a la barrera infranqueable que lo separaba de la luz de sus ojos. Comenzó a golpear la madera podrida y la estructura metálica con los puños fuertemente cerrados y una cadencia rítmica destructiva, desatando una lluvia de golpes ciegos hasta despellejarse por completo los nudillos inmaculados y manchar de rojo intenso el color azul descascarado de la entrada, ignorando completamente el dolor físico frente a la agonía psicológica que destrozaba su mente fragmentada por la desesperación. Exigía a gritos desaforados, roncos y ensordecedores que le devolvieran de inmediato a su heredero, secuestrado, profiriendo amenazas legales multimillonarias y juramentos de muerte espantosos que se perdían inútilmente en el ruido constante, apático y acostumbrado de la conflictiva barriada, demostrando dolorosamente, una vez más, que su única y patética estrategia de vida para enfrentar la adversidad profunda era la intimidación violenta y el abuso sistemático de su evidente posición de poder. En un intento verdaderamente desesperado, arrogante y moralmente corrupto,
de resolver la crítica, situación de rehenes a su manera habitual y transaccional, abrió su maletín de cuero y sacó torpemente un grueso, apretado e inmenso fajo de billetes nuevos de $100, sumando más de $10.000 en efectivo puro, y lo deslizó agresivamente por debajo de la sucia rendija inferior de la puerta cerrada. «Toma esta maldita miseria de dinero, escúchame bien. Es muchísimo más de lo que ganarías limpiando mis asquerosos pisos de mármol en 10 de tus patéticas vidas. Pero devuélveme a mi maldito hijo ahora mismo y me iré sin llamar a la policía», bramó el magnate enfurecido con la vena del cuello a punto de estallar de tensión arterial, convencido ciegamente por su ego de que la lealtad y el miedo podían comprarse siempre. Sin embargo, en un acto que desafió profundamente las leyes de la avaricia humana que regían el mundo corporativo de Rodrigo, los abultados fajos de billetes de alta denominación que representaban una auténtica e inimaginable fortuna en aquel deprimido entorno de pobreza extrema, fueron empujados de vuelta hacia el barro asqueroso del exterior a través de la misma oscura rendija inferior, rechazados con una firmeza silenciosa. Aquel gesto inaudito y rebelde golpeó el frágil ego del todopoderoso millonario mucho más fuerte que cualquier bofetada física en el rostro, haciéndole comprender en un instante terrorífico de lucidez que existían fuerzas profundas en el universo, como el terror absoluto a los cárteles o el amor maternal infinito, que su enorme e inagotable cuenta bancaria internacional era completamente incapaz de someter a su voluntad egocéntrica. A través de la delgada y humilde pared de tablones mal encajados y grietas evidentes, la voz ahogada, asustada pero increíblemente firme de Valeria, le advirtió desde el interior que su dinero sucio, corrupto y manchado permanentemente de soberbia capitalista no tenía absolutamente ningún poder de salvación en un lugar maldito donde la vida humana inocente no valía nada frente a la brutalidad sanguinaria de los verdaderos dueños del negocio criminal. Si te intriga saber cómo el protagonista enfrentará la caída de sus ideales materialistas frente a esta cruda realidad, por favor apoya nuestro contenido dejando tu like y suscribiéndote al canal ahora mismo. Rodrigo, ciego y sordo en su inquebrantable, estúpida y destructiva soberbia de clase alta, reaccionó ante el rechazo monetario insultando despiadadamente la evidente condición social de la mujer acorralada, llamándola a gritos escoria ignorante de la sociedad, basura prescindible y cómplice miserable de una red de secuestradores, escupiendo veneno verbal constante sobre su supuesta falta de educación básica y moralidad humana, mientras golpeaba la pared de ladrillos húmedos. La humillaba verbalmente, sin piedad alguna, frente a la atenta mirada de los vecinos invisibles, desconociendo por completo en su ceguera el insondable, heroico y oscuro abismo de sacrificios letales que ella estaba soportando en secreto absoluto dentro de las filas del cartel de tráfico infantil. Todo con el fin sagrado e inalcanzable de desmantelar la red desde adentro y evitar más tragedias como la de Mateo. La tensión psicológica en el estrecho callejón embarrado se volvió gradualmente insoportable, densa y asfixiante como el plomo derretido, marcando dramáticamente el momento exacto y poético en que el oscuro cielo bogotano decidió abrirse por completo sobre sus cabezas, desatando una tormenta torrencial, helada y cortante, que comenzó a empapar rápidamente el costoso traje de lana italiana a medida del orgulloso protagonista, lavando dolorosamente su frágil barniz de superioridad aristocrática.
Las gotas pesadas, furiosas y extremadamente heladas caían con una violencia atmosférica inusitada sobre el asfalto destrozado de la periferia, mezclando el lodo pestilente y maloliente de la calle con los miles de dólares esparcidos, pisoteados y abandonados inútilmente en el suelo, simbolizando de manera perfecta y poética la futilidad absoluta de la inmensa riqueza material humana frente a la abrumadora tragedia de la condición existencial en sus momentos más oscuros. Mientras el agua gélida de la montaña empapaba hasta los propios huesos al tembloroso, impotente y derrotado magnate inmobiliario, sumiéndolo en una profunda, dolorosa y reveladora sensación de desconcierto absoluto y humillación pública bajo la mirada invisible y juzgadora del vecindario que espiaba silenciosamente desde las sombras de la tormenta. Un milagro de coraje silencioso y puro comenzaba a gestarse rápidamente en el sombrío y húmedo interior de aquella humilde vivienda. Instigada de manera irreprimible por el choro ahogado, constante, aterrorizado y desgarrador de un niño herido que provenía del interior de la habitación prohibida durante tantas noches largas en vela, la pequeña Lucía tomó la decisión consciente, independiente y profundamente heroica de desobedecer las órdenes estrictas, amenazantes y aterrorizadas de su propia madre protectora, actuando en aras de una justicia superior e instintiva que desafiaba a la muerte. Con un sigilo extremo y natural propio de quien ha aprendido a sobrevivir pasando desapercibido en el inframundo y aprovechando hábilmente el caos auditivo generado por los gritos desesperados del exterior y los truenos de la tormenta, la niña descalza levantó con esfuerzo una pesada tabla de madera suelta y hábilmente escondida bajo el deteriorado asoalio de la oscura cocina, revelando el escondite secreto de su madre. Allí, protegido de la humedad por una bolsa de plástico negro, descubrió un misterioso, pesado y antiguo cuaderno de cuero oscuro, un objeto denso y macabro que su madre había estado rellenando en secreto durante años, arriesgando su vida a diario, el cual contenía el secreto financiero más grande, letal y peligroso de toda la brutal organización criminal sudamericana que operaba en la impunidad total. Simultáneamente, en el exterior de la casa, el viento andino aullaba con una fuerza huracanada arrastrando densas láminas de lluvia helada que azotaban sin piedad el rostro desesperado y bañado en lágrimas de frustración de Rodrigo, quien temblando incontrolablemente de frío, rabia asesina e impotencia absoluta frente a la puerta cerrada a cal y canto, tomó una decisión extrema y radical impulsada por su naturaleza autoritaria e intransigente. Sacó precipitadamente su resistente teléfono satelital encriptado de grado militar del bolsillo interior de su arruinado saco de diseñador, con la firme, inquebrantable y letal intención de convocar inmediatamente a su costoso ejército privado de seguridad táctica paramilitar para que viajaran al barrio marginal y demolieran violentamente aquel maldito lugar hasta los cimientos, rescatando a su hijo a cualquier precio de sangre humana que fuera necesario pagar en el proceso. Estaba absolutamente dispuesto, en su locura paternal y ceguera de clase, a reducir la populosa barriada entera a cenizas ardientes, a comprar con oro a todos los policías corruptos y comandantes militares de la inmensa ciudad, y a desatar una guerra de guerrillas de proporciones bíblicas en las calles de Ciudad Bolívar, demostrando brutalmente que su concepto erróneo de paternidad estaba intrínsecamente ligado a la violencia desmedida y la destrucción total del entorno social. Fue exactamente en ese preciso instante de máxima tensión narrativa, cuando su dedo pulgar tembloroso estaba a 1 milímetro de presionar el botón de
llamada de emergencia que iniciaría inevitablemente la carnicería urbana, que la puerta principal de la precaria vivienda se abrió bruscamente de par en par, chirriando horriblemente sobre sus oxidadas bisagras de hierro y dejando escapar una ráfaga de aire viciado que detuvo de golpe el corazón del enloquecido millonario. No era la temblorosa, aterrada y sumisa empleada de limpieza quien salía valientemente a enfrentarlo en medio del diluvio torrencial para rogar por piedad, sino la minúscula, frágil e inquebrantable figura de Lucía, empapándose instantáneamente bajo la tormenta salvaje, mientras sostenía el grueso e inquietante cuaderno negro de cuero fuertemente apretado contra su pecho estrecho, abrazándolo como si protegiera el tesoro más sagrado y trascendental de la historia de la humanidad. Sin mediar una sola palabra con el hombre rico, demostrando una dignidad colosal y una madurez espiritual que contrastaba dolorosamente con su diminuta estatura y sus ropas infantiles, empapadas en lodo, la niña avanzó decidida y sin miedo a través del fango espeso de la calle y le entregó el macabro y misterioso diario directamente en las manos temblorosas, frías y heridas del paralizado y atónito magnate inmobiliario que la observaba boquiabierto. Rodrigo tomó el oscuro objeto rectangular con extrema torpeza y confusión mental, abriendo lentamente sus páginas húmedas bajo la pálida, titilante y moribunda luz de un farol intermitente del callejón, esperando encontrar en su interior una simple lista burda de nombres garabateados por delincuentes analfabetos que traficaban cruelmente con almas inocentes en los rincones más oscuros y putrefactos del extenso inframundo de la capital colombiana. Lo que sus ojos inyectados en sangre descubrieron con incredulidad al enfocar la vista forzadamente en el papel cuadriculado y mojado por la tormenta, provocó un choque eléctrico masivo en sus neuronas, deteniendo su respiración en seco y haciendo que sus rodillas, envueltas en tela de diseñador empapada, amenazaran seriamente con ceder y desplomarse sobre el fango pestilente del callejón olvidado, víctima de un shock intelectual y emocional sin precedentes. El oscuro interior de aquel misterioso cuaderno no albergaba simples apuntes de inventario de criminales de baja estofa o sicarios comunes. Contenía complejas, meticulosas, perfectas y altamente sofisticadas hojas de cálculo, diagramas precisos de intrincados flujos de capitales ilícitos, números cifrados de cuentas bancarias offshore y balances financieros estructurales redactados con una precisión técnica absolutamente magistral, quirúrgica y digna de los mejores economistas de Wall Street o Londres. Era, indiscutiblemente, una brillante auditoría forense de nivel corporativo superior, elaborada a mano con una caligrafía impecable y un nivel de detalle analítico que solo un verdadero genio de la alta contabilidad internacional y las finanzas globales podría haber diseñado en secreto para rastrear, documentar y desmantelar el inmenso imperio económico de la red criminal desde sus mismas entrañas operativas, arriesgando su propia vida en cada trazo de tinta. Y allí, detallado fríamente y con precisión matemática absoluta en la tercera columna de ingresos ilícitos de la página número 42, se encontraba escrito el nombre completo y real de su hijo amado, Mateo Montenegro, junto con las fechas exactas de su brutal traslado clandestino. Los nombres completos de los altos mandos corruptos de la policía implicados en su secuestro y la ubicación precisa donde sería entregado en las próximas horas para su venta en el mercado negro. El choque brutal de la realidad contable y la inmensa confusión intelectual
paralizaron por completo el funcionamiento del cerebro de Rodrigo, quien alzó la vista lentamente del cuaderno, sintiendo cómo el agua helada de la lluvia le escurría por el cabello engominado, siendo absolutamente incapaz de comprender racionalmente cómo una miserable, humillada y supuestamente analfabeta empleada de limpieza de los suburbios pobres podría haber orquestado una infiltración financiera de semejante magnitud, valor y brillantez intelectual. Fue exactamente en ese instante de revelación suprema cuando Valeria cruzó finalmente el umbral de la humilde puerta para salir bajo la lluvia. Pero su lenguaje corporal, su postura y el aura que la rodeaba habían sufrido una metamorfosis radical e impactante. Ya no era la mujer encorvada, atemorizada y servil, que había limpiado de rodillas su café derramado en la oficina de lujo esa misma mañana. El giro más sorprendente de esta historia está por revelarse frente a tus ojos. Si te fascina el suspenso inteligente, dale like al video y suscríbete para acompañarnos hasta el brillante e inesperado desenlace. Valeria se erguía ahora alta, imponente, majestuosa y con una mirada de acero inoxidable que desafiaba la furia de la tormenta y el poder del magnate, proyectando la innegable autoridad intelectual de alguien que posee la verdad absoluta y el control de la situación, despojándose por completo de la máscara de sumisión esclava que se había visto forzada a llevar durante años para sobrevivir y proteger a los niños capturados. Usted siempre fue ridículamente rápido para juzgar el valor real de una persona basándose únicamente en el precio comercial de sus zapatos de cuero, señor Montenegro, pronunció Valeria con una voz profunda, culta, inmensamente elocuente y perfectamente modulada que cortaba el estruendo ensordecedor de la lluvia torrencial con la precisión letal de un bisturí quirúrgico atravesando la carne en medio de un silencioso quirófano de alta complejidad. Permítame presentarme formalmente ante su inmensa majestad financiera, aunque dudo sinceramente que usted dedique tiempo a recordar a las insignificantes hormigas humanas que aplasta sistemáticamente con el peso de su imperio inmobiliario. Soy la doctora Valeria Ortiz, ex directora financiera global y socia mayoritaria fundadora de la firma auditora que su corporación destruyó ilegal y maliciosamente hace exactamente 5 oscuros años mediante una adquisición corporativa hostil y despiadadas manipulaciones bursátiles. Las reveladoras e inesperadas palabras de la empapada mujer golpearon el pecho del tembloroso magnate con la fuerza devastadora de un enorme ariete de demolición medieval, destrozando al instante su gruesa burbuja de ignorancia arrogante al recordar perfectamente el nombre de aquella prestigiosa y ética firma financiera y el suicidio trágico, desesperado y público de su brillante fundador, el amado esposo de Valeria, provocado directamente por la inmensa ruina económica que él había orquestado. Ella continuó su implacable, doloroso y justiciero discurso bajo el aguacero. Su avaricia corporativa desmedida me despojó violentamente de mi cálido hogar, me arrebató la vida de mi esposo y aniquiló mi estatus profesional, arrojándome al olvido en este pozo de miseria donde me vi obligada a limpiar su propia inmundicia para poder sobrevivir físicamente, mientras me infiltraba pacientemente como esclava ignorada en esta monstruosa red criminal de tráfico humano. Valeria hizo una pausa dramática para tomar aire frío mientras Rodrigo lloraba en silencio y añadió con voz firme: lo hice con el único propósito de recolectar las pruebas financieras irrefutables para destruirlos legalmente desde adentro, entregarlos a las autoridades internacionales y salvar a cientos de niños inocentes de las garras del infierno, incluyendo irónicamente y por azares del destino
al único hijo de sangre del hombre que destruyó mi vida entera. El silencio ensordecedor e increíblemente pesado que siguió a la colosal, aplastante y humillante revelación bajo la lluvia solo fue interrumpido intermitentemente por el violento repiquetear de las gruesas gotas de agua sobre los viejos tejados de zinc, mientras Rodrigo experimentaba sin anestesia la humillación más profunda, dolorosa, merecida y absoluta de toda su vida egocéntrica, comprendiendo repentinamente y con horror la magnitud monstruosa e imperdonable de sus propios pecados capitales corporativos. La noble mujer que él había despreciado ciegamente, humillado cruelmente en público y tratado como basura infrahumana, indigna de respirar su mismo aire acondicionado aquella misma mañana, la víctima directa e inocente de sus despiadadas ambiciones empresariales que dejaron a miles en la calle, era irónica y divinamente la única persona en el mundo que había arriesgado su propia vida para salvar a su amado hijo secuestrado de un destino atroz. Con una calma extremadamente digna, elegante y un desdén intelectual y moral glacial que encogió el alma negra del millonario hasta convertirla en polvo invisible, Valeria pronunció la frase definitiva que sellaría su derrota. La verdadera y única medida de una persona no es lo que posee materialmente, ni el dinero que acumula en paraísos fiscales, sino lo que construye para la humanidad y protege con su vida. Y usted, señor Montenegro, no construyó absolutamente nada en su vida, solo destruyó todo a su paso. El arrogante, antes intocable y temido empresario inmobiliario cayó pesadamente de rodillas sobre el barro asqueroso y gélido del callejón, soltando el asa de su exclusivo maletín de cuero negro y permitiendo que los cientos de miles de dólares en billetes mojados flotaran inútilmente, dispersos y sucios en los charcos pestilentes, perdiendo en un instante epifánico todo su valor intrínseco, poder seductor y relevancia absoluta frente a la inmensidad del sacrificio humano revelado ante sus ojos incrédulos. Aquella humillación desgarradora, aplastante y total, actuó maravillosamente como un doloroso pero necesario bautismo de fuego helado para el alma oscura de Rodrigo, despojándolo instantáneamente de su pesada e impenetrable coraza de arrogancia petulante y conectándolo de golpe, con una fuerza arrolladora, con la vulnerabilidad más cruda, primitiva, hermosa y esencial de la condición humana, un terreno emocional fértil que había evadido cobardemente durante décadas de exitosa y vacía vida corporativa. Las lágrimas saladas, ardientes, sinceras y profundamente amargas de un arrepentimiento genuino comenzaron a mezclarse libremente con el agua purificadora y fría de la tormenta celestial en sus mejillas demacradas, mientras suplicaba perdón en un murmullo silencioso desde el suelo fangoso, levantando la mirada rota y suplicante hacia la heroica mujer que, a pesar de tener todos los motivos legítimos para odiarlo y desear su muerte, había elegido incomprensiblemente la inmensa compasión sobre la justa venganza de sangre. Movido finalmente por una fuerza ancestral y un amor paterno purificado por el fuego de la culpa absoluta, el magnate arrepentido se puso de pie torpemente sobre el fango resbaladizo, cruzó vacilante el humilde umbral de aquella precaria vivienda que ahora le parecía un templo sagrado e iluminado de dignidad humana, y se adentró en la oscuridad sofocante del pasillo estrecho, guiado únicamente por el eco lejano del llanto apagado de un infante sufriendo. Detrás de una pesada y astillada puerta de madera maciza en el fondo de la casa, firmemente bloqueada desde el exterior por un grueso candado herrumbroso y cadenas gruesas que el empresario destrozó violentamente a golpes limpios, utilizando un bloque de cemento suelto y la fuerza de su desesperación, encontró finalmente
el tesoro más grande, invaluable e insustituible, que la vida efímera podía ofrecerle en todo el vasto universo conocido y por conocer. En un rincón húmedo, lúgubre y asfixiante, temblando violentamente de frío sobre un colchón sucio y manchado, abrazándose las rodillas con sus pequeños brazos delgados, pálidos y dolorosamente llenos de moretones oscuros, estaba el pequeño Mateo, cuya mirada inicialmente vacía, rota y aterrorizada, se iluminó espectacularmente con el brillo cálido e incandescente de 1.000.000 de estrellas fugaces al reconocer mágicamente la inconfundible silueta de su amado padre, recortada en la oscuridad protectora del umbral. El abrazo infinito y apretado que compartieron desesperadamente en el centro de ese cuarto lúgubre fue un verdadero choque estelar de almas separadas injustamente, un estallido sonoro de sollozos incontrolables que rompió definitivamente la coraza de agonía de un año entero de pesadillas interminables, miedos nocturnos y silencios cortantes, fundiendo eternamente a padre e hijo en una sola entidad irrompible que trascendía por completo cualquier barrera social, económica o terrenal imaginable. Sin embargo, el clímax emocional y la catarsis de esta historia estaban a punto de alcanzar su nivel de tensión máxima, peligrosa y más letal, cuando la puerta principal de la humilde casa fue pateada y arrancada violentamente de sus oxidadas bisagras, dando paso a la imponente, musculosa y verdaderamente aterradora figura de Diego, uno de los criminales ejecutores más sanguinarios, crueles, despiadados y violentos de la temible organización internacional de tráfico humano. Armado pesadamente con un brillante revólver modificado de gran calibre y acompañado de cerca por 2 matones locales de mirada vacía, el peligroso delincuente entró al reducido espacio arrastrando el barro espeso de la calle, absolutamente dispuesto a silenciar a balazos para siempre a la contadora traidora, a la pequeña niña entrometida y al estúpido millonario intruso que había osado cruzar la línea invisible e invadir estúpidamente su lucrativo territorio de explotación humana. El pánico helado se apoderó instantáneamente del ambiente cerrado y claustrofóbico de la vivienda precaria, secando las gargantas de los presentes, mientras Diego apuntaba su arma de fuego letal directamente hacia el pecho agitado e inerme de la doctora Valeria, riendo con una maldad gutural, enferma y escalofriante que resonaba fuertemente en las paredes de latón como una sentencia de muerte inminente, cruel e inevitable, dictada por el Señor de las Moscas para todos los presentes en la sala. En un intento verdaderamente desesperado, heroico, instintivo y algo patético por retomar desesperadamente el control racional de una situación extrema de vida o muerte que lo superaba por completo, táctica y físicamente, Rodrigo soltó el cálido abrazo de su hijo por un segundo y dio un valiente paso al frente, interponiéndose parcialmente. Le ofreció apresuradamente al violento criminal, con voz temblorosa pero firme, una transferencia bancaria inmediata, garantizada e irrastreable, de $1.000.000 a cuentas extranjeras a cambio de que simplemente bajara el arma y los dejara marchar a todos con vida de aquel agujero infernal de regreso a la seguridad de la zona norte de la capital. La astronómica propuesta económica que en cualquier otro contexto corporativo o político tradicional habría comprado fácilmente la lealtad absoluta y el silencio cómplice de ministros gubernamentales, jueces supremos y presidentes de la República, solo logró arrancar una carcajada aún más siniestra, oscura y desquiciada del violento matón armado, quien le escupió al suelo embarrado con un desprecio profundo y asesino. Diego le dejó muy claro con su risa diabólica que en las oscuras y olvidadas profundidades del inframundo criminal de Ciudad Bolívar, el verdadero y único poder absoluto sobre la vida y la muerte
no residía de ninguna manera en las cifras abstractas de las millonarias cuentas bancarias extranjeras, sino exclusivamente en la capacidad física fría y cruel de apretar el gatillo del revólver primero y hacer derramar la sangre del enemigo sobre el asfalto. El sanguinario criminal amartilló el arma pesada con un sonido metálico ensordecedor y terriblemente seco que heló la sangre de todos, apuntando ahora directamente a la frente sudorosa y pálida del magnate inmobiliario que servía de escudo, preparándose para ejecutar a sangre fría, sin remordimientos, y frente a los ojos horrorizados de Valeria, al padre desesperado que había intentado inútilmente comprar su salida del infierno con dinero inservible, preparándose para recibir el impacto fatal y sacrificar su propia existencia terrenal. Fue exactamente en ese microsegundo interminable de terror absoluto, parálisis respiratoria inminente y pánico paralizante, donde el tiempo mismo parecía haberse congelado por completo en el universo y el escaso aire de la habitación se había vuelto tóxico e irrespirable, que ocurrió frente a todos el acto de heroísmo más inesperado, majestuoso, puro y colosal que los ojos llenos de lágrimas de los presentes jamás presenciarían en toda su vida adulta. La pequeña, frágil e indefensa Lucía, con su diminuto cuerpo tembloroso por el frío de la lluvia y vistiendo su raído y mojado vestido de algodón manchado de barro capitalino, corrió con la increíble velocidad de un rayo luminoso en la oscuridad y se interpuso valientemente, sin dudar un instante, entre el cañón frío del arma asesina y la figura imponente del millonario que alguna vez despreció a su madre, abriendo sus brazos delgados de par en par. La acción verdaderamente temeraria, profundamente irracional a los ojos lógicos, pero impulsada por una brújula moral instintiva, perfecta y abrumadoramente superior a la de cualquier adulto cobarde en la habitación, dejó completamente descolocados, sorprendidos y mentalmente paralizados a los endurecidos y crueles criminales, forzándolos a vacilar durante unos breves, tensos pero vitales segundos de desconcierto mental absoluto. Ese breve y providencial momento de duda táctica y moral por parte de los sanguinarios matones fue infinitamente más que suficiente para que las ensordecedoras, agudas e inconfundibles sirenas de múltiples patrullas blindadas de la Policía Nacional y de las fuerzas tácticas de asalto militar comenzaran a sonar, alertadas inteligentemente minutos antes por Valeria mediante la activación de un pequeño teléfono satelital oculto que había robado al cartel. Las unidades de élite fuertemente armadas comenzaron a rodear velozmente la pequeña casa de madera y bloques azules por todas las calles adyacentes del peligroso barrio marginal, cortando todas las rutas de escape posibles para los criminales acorralados. El sonido estridente e implacable de las autoridades acercándose rápidamente rompió el oscuro y letal encanto del enfrentamiento mortal en la sala de estar, provocando que el pánico animal y la cobardía intrínseca de los abusadores reemplazaran rápidamente la soberbia asesina en el rostro desfigurado de Diego, quien soltó una maldición furiosa y huyó torpemente por la puerta trasera destruida junto con sus cobardes cómplices, perdiéndose temporalmente en la inmensa oscuridad lluviosa del laberinto de callejones. La intervención policial masiva, rápida y contundente, sólidamente apoyada por las irrefutables, detalladas y meticulosas pruebas contables entregadas en el valioso cuaderno negro de la doctora Valeria, culminó esa misma noche con la desarticulación total, exitosa y definitiva de una de las redes criminales de tráfico infantil más grandes, peligrosas, estructuradas y lucrativas de toda la región sudamericana,
llevando a prisión a decenas de altos mandos políticos y policiales corruptos. En medio del espectacular y confuso caos de luces rojas y azules intermitentes que iluminaban fantasmagóricamente las precarias fachadas de la barriada humilde, Rodrigo sostenía nuevamente a su hijo, Mateo, fuertemente contra su pecho agitado. Pero su mirada ya no estaba teñida en lo absoluto por el orgullo tóxico, ciego y destructivo de un empresario corporativo implacable, sino bañada constantemente en cálidas lágrimas de gratitud infinita, amor puro y profunda reverencia humana. Observaba con devoción a la valiente mujer y a la heroica niña que, a pesar del inmenso daño que él mismo les había causado en el pasado por su infinita avaricia corporativa, le habían devuelto milagrosamente el alma fracturada y la única razón de existir que tenía en este mundo vacío, demostrándole de la manera más dura posible que el universo no se rige por las cuentas bancarias, sino por el amor incondicional. El magnate inmobiliario, cuyas rodillas seguían manchadas indeleblemente con el barro humillante, pero profundamente purificador e iluminador de los callejones oscuros de Ciudad Bolívar, comprendió con una claridad intelectual y espiritual deslumbrante que acababa de presenciar un milagro monumental tejido por las manos desgastadas de la misma mujer a la que él mismo había arruinado, experimentando un renacimiento espiritual, moral y ético completo que alteraría el rumbo de su imperio para siempre. Las dolorosas pero liberadoras consecuencias inmediatas de aquella tormentosa e inolvidable noche de revelaciones oscuras y peligros letales sacudieron profundamente hasta los cimientos de acero el colosal imperio corporativo de Rodrigo Montenegro, obligándolo a enfrentar públicamente y sin excusas legales la asfixiante vergüenza mediática de sus crímenes pasados, aceptando con dignidad la pérdida voluntaria de su falso estatus social y el aislamiento reflexivo de un mundo de alta sociedad que ahora le resultaba completamente nauseabundo, superficial e irrelevante. Decidió renunciar irrevocablemente a la codiciada presidencia de su multimillonaria compañía constructora, cediendo gran parte de sus abultadas acciones internacionales y el control operativo a una renovada junta directiva mucho más ética y comprometida socialmente, iniciando un largo, difícil y genuino proceso de arrepentimiento profundo y búsqueda incansable de redención personal, caminando siempre bajo la mirada severa, educada y extraordinariamente comprensiva de la brillante doctora Valeria Ortiz, su antigua víctima. La excepcional mujer profesional, una vez completamente eximida de cualquier ridículo cargo penal, gracias a su inmensamente valiente y heroica labor encubierta que resultó crucial para la justicia colombiana y los derechos humanos, aceptó noblemente guiar al arrepentido empresario millonario en su difícil transición psicológica hacia la luz moral, perdonándolo de corazón con una misericordia inmensa que demostró al mundo que el perdón verdadero libera a todos. Al enterarse sorpresivamente, mediante los fríos, burocráticos y rígidos protocolos operativos de los ineficientes servicios sociales del Estado, de que la pequeña, dulce y heroica Lucía sería enviada inevitablemente a un triste, frío y distante orfanato estatal, mientras su madre ingresaba obligatoriamente al estricto y solitario programa federal de protección de testigos por amenazas residuales de la mafia, Rodrigo tomó la decisión más hermosa, valiente y trascendental de toda su renovada vida como ser humano consciente, utilizando sabiamente y por primera vez de forma altruista todos sus considerables y vastos recursos legales internacionales, sus innegables influencias políticas en las altas cortes de 1900
justicia y su inmensa fortuna personal, que ahora servía gustosamente a un propósito superior y noble, el magnate inició un complejo, costoso y arduo proceso de adopción legal y tutela compartida integral, luchando contra un sistema obsoleto para garantizar el futuro brillante y la seguridad inquebrantable de la niña que salvó a su hijo de la muerte. Uniendo irrevocablemente los corazones quebrados, heridos pero sanados de ambas familias dispares en una sola e invencible unidad familiar cimentada, exclusivamente en el amor incondicional, la lealtad absoluta y la gratitud eterna, Rodrigo llevó a Lucía a vivir junto a él y Mateo en la inmensa mansión, transformando un mausoleo frío, deprimente y solitario de mármol y cristal en un verdadero hogar vibrante, lleno de risas infantiles, esperanzas compartidas y lecciones diarias de profunda humanidad. Esta nueva dinámica familiar, hermosa, sanadora y ciertamente poco convencional para los prejuiciosos estándares de la alta sociedad bogotana, encarnaba a la perfección el principio espiritual inquebrantable de la verdadera familia por elección del alma, demostrando fehacientemente y con el ejemplo diario que los verdaderos lazos familiares irrompibles no están atados exclusivamente por la coincidencia de la biología o la genética humana, sino que son forjados con el fuego de la presencia constante, la lealtad, la protección inquebrantable y la decisión consciente de amar. Durante los fructíferos años posteriores a la gran revelación, bajo la lluvia, el renovado protagonista dedicó su inagotable energía vital, su brillante intelecto para los negocios globales y casi la totalidad de su inmensa fortuna acumulada a reparar fervientemente los incalculables e invisibles daños estructurales que su antigua avaricia corporativa destructiva había infligido a la sociedad más vulnerable, enfocándose obsesivamente en la reconstrucción social comunitaria, la educación de calidad y la sanación emocional colectiva de los menos favorecidos del continente. Creó incansablemente junto a la brillante mente de Valeria, quien operaba segura desde la sombra, una monumental fundación filantrópica de verdadero alcance internacional, destinada apasionadamente a erradicar la pobreza extrema infantil, financiar por completo la educación superior de jóvenes talentosos, pero olvidados en zonas marginales, y combatir sin descanso, mediante inteligencia financiera, las oscuras y peligrosas redes internacionales de explotación infantil, convirtiendo su antigua y tóxica sed de dominación financiera en hambre de justicia social. El arrogante empresario que alguna vez creyó ilusamente y con ceguera total que podía comprar el universo entero y las almas de las personas con simples fajos de billetes impresos, ahora encontraba su mayor satisfacción personal, propósito divino y paz mental absoluta, enseñando a su hijo Mateo y a su amada hija adoptiva Lucía sobre el inmenso, incalculable y verdadero valor de la humildad sincera, el respeto profundo por la dignidad de la vida humana y la ineludible responsabilidad moral inherente al éxito económico en el mundo moderno. Su transformación radical, dolorosa y completa era el testimonio vivo, latente y palpable de que la justicia divina o terrenal no siempre requiere una venganza sangrienta, destructiva y perpetuadora de violencia, sino que puede manifestarse hermosamente como un reequilibrio perfecto del universo donde el bien prevalece de manera aplastante y el doloroso error del pasado es reparado activamente con acciones continuas de amor compasivo, empatía radical y dedicación absoluta e incondicional al servicio del prójimo necesitado. Décadas más tarde, la joven, brillante y apasionada Lucía, fuertemente moldeada en su carácter por las duras experiencias tempranas de su infancia,
en los peligrosos callejones olvidados y nutrida posteriormente por el amor protector, guiador e incondicional de su gran familia elegida, se transformó en una líder comunitaria excepcional y en una educadora profundamente compasiva que inspiraba diariamente a miles de jóvenes desesperanzados con su colosal e inspirador ejemplo de resiliencia y superación personal absoluta. El inmenso e imborrable legado intelectual y moral de la doctora Valeria Ortiz y la redención milagrosa, completa e inspiradora de Rodrigo Montenegro demostraron de manera contundente y definitiva al mundo entero que una simple chispa de verdad dolorosa y pura, valientemente sostenida por el coraje instintivo y heroico de una niña descalza y vulnerable frente a la muerte, es perfectamente capaz de incendiar imperios enteros construidos sobre mentiras y desmantelar por completo el mal más arraigado que infecta. La épica y dolorosa historia de esta familia atípica y maravillosamente imperfecta abraza eternamente la poderosa e innegable lección moral de que las verdaderas, únicas y duraderas victorias del indomable espíritu humano frente a la oscuridad del mundo nunca provienen de la acumulación desmedida, egoísta y materialista de riqueza financiera o poder corporativo superficial y efímero, sino de la inmensa, difícil y dolorosa capacidad de aprender, crecer de nuestros peores errores y pedir perdón sincero. Su extraordinario y complejo viaje espiritual desde las abismales, frías y asfixiantes tinieblas del dolor, la pérdida desgarradora de un hijo y la arrogancia corporativa enfermiza, hacia la resplandeciente, cálida y salvadora luz de la empatía comunitaria, el perdón liberador que rompe cadenas y el amor incondicional que reconstruye almas, es una sublime sinfonía de esperanza inextinguible que resuena poderosamente en el corazón de la humanidad, probando que siempre existen segundas oportunidades para todos. En un luminoso, sereno y extremadamente cálido atardecer de la sabana bogotana, el anciano, sabio y pacífico Rodrigo se encontraba de pie, erguido y orgulloso junto a Valeria, Mateo y Lucía, observando todos juntos y estrechamente unidos desde una hermosa y verde colina, cuidadosamente reforestada como la gigantesca urbe, se iluminaba lentamente bajo sus pies a medida que caía la noche estrellada, ya no como dueños arrogantes de su destino, sino como humildes guardianes de su frágil esperanza. A través del trabajo arduo, honesto y lleno de amor de su poderosa fundación internacional, habían transformado milagrosamente aquel mismo terreno baldío, fangoso y abandonado del peligroso sur de Ciudad Bolívar, exactamente el mismo lugar manchado de sangre donde alguna vez existió la lúgubre, aterradora y oscura casa de madera con las melancólicas ventanas azules y los secretos contables macabros en un inmenso y hermoso campus de oportunidades reales para los que menos tienen. Ahora se erguía orgullosamente allí un inmenso, moderno, vibrante y próspero centro comunitario de educación integral y apoyo psicológico, dotado de bibliotecas, aulas de tecnología de punta y campos deportivos, completamente rodeado de frondosos árboles nativos, habitado por las risas curativas de cientos de niños libres y sumergido en un ambiente diario rebosante de auténtico amor solidario que había logrado desplazar a la violencia y el miedo de las calles. La imagen final, poética y eterna de la familia fundadora, abrazada con fuerza y amor genuino frente al horizonte dorado y purpurino de una ciudad compleja y dolorida que ellos mismos habían ayudado a sanar profundamente con sus acciones altruistas a lo largo de los años, evoca una sensación mágica y trascendental de paz,
interior indescriptible para el espectador que presencia su obra, reafirmando una de las verdades más antiguas de la existencia humana. Confirma de manera irrefutable y hermosa que hasta la noche más oscura, fría, terrorífica y tormentosa cede irremediablemente su poder destructivo y absoluto ante la fuerza arrolladora y el poder transformador de la inocencia infantil valiente, y ante el amanecer imparable, luminoso y eterno de la genuina redención del alma humana arrepentida que busca sinceramente reparar el enorme daño que ha causado durante su ceguera espiritual, sin importar lo tarde que sea. Y en esa imagen memorable, perfecta y fotorrealista grabada en la memoria, donde las sonrisas genuinas, las lágrimas compartidas de felicidad pura y las manos entrelazadas de amor incondicional reemplazaban finalmente y para siempre a los fríos maletines llenos de millones de dólares manchados de sangre e inútiles para la salvación del espíritu, se encontraba materializada la verdadera, única e inigualable riqueza que perdurará brillante y viva mucho más allá del implacable paso del tiempo. Quedaba así plenamente demostrado para toda la eternidad que un pequeño, simple y valiente acto de pura verdad infantil, entregado con coraje tembloroso en medio de la peor de las tormentas, puede, de hecho y sin lugar a dudas, reescribir maravillosamente, de manera radical y para siempre, los destinos de innumerables generaciones venideras, sembrando amor en el corazón más árido